Entonces, a partir de que termine el examen, el primer examen que tengan, pues vamos a empezar a hacer grupos. Como les había dicho, pues vamos a hacer grupos conforme a su carnet, ¿verdad? Esto va a ser porque vamos a estar repartiendo lo que son los temas, porque para el segundo examen, pues parte de su zona va a ser una exposición. Todos tienen que pasar a exponer. Si son 20 los del grupo, pues los 20 van a exponer. Entonces ya les estará dando las indicaciones en su momento. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con la clase de hoy. María de Los Ángeles quería hablar. Kimberly quería hablar otra vez, ¿no? Licenciada, buenas noches. Sí, María de Los Ángeles. Lamentando que esté un poquito enfermita, licenciada. Gracias. Solo como una pregunta, usted nos había dicho que nos iba a compartir sus diapositivas anteriores. Ujú. Entonces, no sé qué posibilidad haya, licenciada, para poder empezar a leer. Fíjense que ya se las han estado compartiendo Dani por WhatsApp. No sé si usted ya está en el grupo. Sí, licenciada, estoy en el grupo. Qué raro, fíjese, porque sí, ahí las ha estado compartiendo Dani. Y si no, pues hoy, tú ya las has compartido, ¿verdad, Dani? Que yo sepa, sí. Sí, licenciada. Sí, ahí están, licenciado. Sí, sí. Entonces es de que las busque María de Los Ángeles porque que ahorita me está confirmando Dani y sí, ya las compartió. Muchas gracias, licenciada. Muy bien. Kimberly iba a hablar otra vez, ¿no? No, Linda, se me había quedado la manita arriba. Muchas gracias. Ok. Muy bien, entonces vamos a comenzar, Dani, por favor. A primera vista, si vemos a Guatemala y Belice en el mapa, pensaríamos que tienen una frontera como cualquier otra. Sin embargo, Guatemala reclama más de la mitad del territorio beliceño. Conozcamos a continuación la historia y actualidad de este conflicto territorial. Hola coreógrafos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos sobre la peculiar frontera de Guatemala y Belice y el conflicto que ambos países mantienen sobre ella. A la distancia, la frontera entre ambos países en el mapa parece una línea recta, pero como curiosidad es la unión de un límite levemente inclinado desde el sur que termina en las cataratas Gracias a Dios y que luego continúa en línea recta hacia la triple frontera con Guatemala y México. Para entender el conflicto debemos remontarnos al siglo XVIII, cuando la corona española le brinda un permiso especial a la corona británica. Esto para que pudiera deforestar la zona entre el río Hondo y Subún. Y es que la zona era importante para la extracción y exportación del palo de tinte. Además de que había una alta presencia de piratas y España no quería lidiar con ellos. Sin embargo, solamente fueron concedidos algunos derechos como la extracción de este material, pero la soberanía del territorio aún la tenía España. En 1821, Guatemala se independizó de España junto a El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Y en 1823 formaron las Provincias Unidas del Centro de América. Y este nuevo país incluía al sur de Belice, y posteriormente pasó a ser la República Federal de Centroamérica. Para el momento de la separación de la República Federal en 1840, los colonos británicos ya tenían una fuerte presencia en Belice, que en ese momento era llamado British Honduras, o Honduras Británica, y además habían expandido su presencia hasta la parte sur limitando con el río Sarstún. Esta expansión venía desde la independencia de los países centroamericanos, y los británicos ya habían creado fuertes rutas comerciales desde Belice hacia Centroamérica. Ante esto, en 1859 Gran Bretaña y Guatemala, bajo el gobierno de Rafael Carreras, celebran el Tratado de Waic-Aycinena. Pero, ¿de qué consistía este tratado? Pues el tratado prácticamente constaba de dos partes.
En la primera parte, Guatemala reconocía los límites territoriales de Belice y la soberanía de Gran Bretaña sobre el territorio. La segunda parte consistía en que Gran Bretaña construiría un camino desde la ciudad de Guatemala hacia el Atlántico en Belice. Dicho camino beneficiaría a ambas partes, ya que la importancia de Belice en el comercio había disminuido para ese entonces. Para la construcción de esta carretera, Gran Bretaña entregaría 50,000 libras a Guatemala. Sin embargo, esta parte del tratado nunca fue cumplida por las disputas sobre la ubicación del camino y términos que no estaban claros en el tratado. Es así como en 1884 Guatemala reclamó la recuperación del territorio perdido y en 1946 daría por incumplido el acuerdo de Waic-Aycinena. Para 1973 el nombre del territorio ya era conocido como Belice en lugar de Honduras Británica, y además había adquirido autonomía interna desde 1964. Y es así como en 1981 Belice obtiene su independencia de la corona británica y basa sus límites fronterizos en el acuerdo de Waic-Aycinena. La situación era muy tensa, ya que dicha independencia no fue reconocida por Guatemala, por lo que el Reino Unido mantuvo tropas en Belice por si se daba algún enfrentamiento. El argumento de Belice en su independencia fue que el incumplimiento del tratado fue hecho por Gran Bretaña y no por ellos, ya que Belice no lo había firmado. El conflicto seguía bastante presente, y es que Guatemala tardaría una década para reconocer a Belice. En 1991 reconoce la independencia del pueblo beliceño, pero no reconoce su territorio. Incluso en la Constitución guatemalteca se encuentra plasmado un artículo para resolver los derechos del país respecto al territorio disputado. Durante el presente siglo se han dado negociaciones y pláticas para resolver el conflicto entre ambos países, y han llegado al acuerdo de que se debe resolver por medio de la consulta popular y la Corte Internacional de Justicia. Tras varios retrasos, la consulta popular se llevó a cabo en Guatemala en 2018 y en Belice en 2019. Y básicamente las personas debían responder si estaban de acuerdo o no en llevar el conflicto a la Corte Internacional. Los resultados en ambos países fueron positivos. En Guatemala, más del 95% respondió estar de acuerdo, aunque solo participó alrededor del 26% de la población. Mientras que en Belice hubo más participación, pero solo el 55% de los votantes dijeron estar de acuerdo. Ante estos resultados, Guatemala finalmente presentó la demanda en la Corte Internacional de Justicia, el 8 de diciembre de 2020, en donde se detalla el reclamo territorial, insular y marítimo en contra de Belice, y es un documento de casi 5,000 páginas, en donde Guatemala reclama 12,272 kilómetros cuadrados del territorio beliceño, es decir, más de la mitad del país. Ahora, el siguiente paso es que Belice presente una contrademanda, y tiene hasta junio del 2022 para hacerlo. Después de esto, el proceso continuará con una respuesta por parte de ambos países y un periodo de argumentos, por lo que aún quedan muchos años para conocer la decisión de la Corte Internacional de Justicia, y si habrá o no nuevas fronteras en Centroamérica. Me gustaría mucho saber tu opinión. ¿Crees que Guatemala logre recuperar los territorios reclamados? Déjamelo saber en los comentarios. Y si te gustó el video, recuerda suscribirte al canal y seguirme en mi... Muy bien, entonces ya vimos un poquito de este videíto, que es una pequeña pincelada de lo que fue el caso de Belice, ¿verdad? Entonces, como ustedes saben que a mí me gusta mucho el diálogo, el debate, porque ustedes van a ser mis futuros colegas, quisiera algunos voluntarios, por favor, que me hablaran un poquito sobre este caso, de lo que ustedes entienden como ciudadanos, o si quieren compartir algo del video. Entonces tienen el micrófono abierto. Si no, yo pregunto al azar, ¿ok? Creo que como ciudadano guatemalteco, pues es territorio guatemalteco, ¿verdad?
Yo tuve la oportunidad de conocer Belice y es un lugar muy bonito. Creo que si lo vemos desapasionadamente está mejor en manos inglesas que en manos guatemaltecas, lamentablemente. Gracias, Juan Carlos. ¿Alguien más que quiera aportar algo o decir algo? A ver, Daniel, Alejandro. Buenas noches, licenciada. Mi opinión es algo con respecto a lo que dijo el compañero, ¿verdad? Muchas veces en otros manos se conserva mejor. El mejor ejemplo que podemos tener, la autopista. Para mí nunca debía haber sido entregado la autopista Palín-Escuintla al sector público. Se debía haber quedado en el sector privado. Lo que se tendría que haber hecho, por ejemplo, mi opinión es, estaba en 15 la cuota, lo hubieran bajado a 10, 5 para el Estado, 5 para el sector privado, porque veamos en las pésimas condiciones que están. ¿De qué nos sirve reclamar el territorio de Belice, venir para dejarlo en total abandono, corrupción, que es lo primero que se trata, ¿verdad? Entonces, muchas veces, a veces alguien cuida más lo que no es de él, porque, por ejemplo, Belice nos pertenecía por ciertos tratados que han realizado y que también se ha movido plata, es que si lo vemos así, nos lo arrebataron. Entonces, ¿hay problemas con el límite territorial? Sí, pero ¿hasta dónde realmente beneficia el tenerlo de nuestro lado? Realmente el gobierno va a tener la capacidad de poder decir, lo vamos a recuperar y lo vamos a conservar y lo vamos a tener mejor. El mejor ejemplo, por ejemplo, el tiempo que estuvo privatizada la autopista nunca pasó, y si hubo ciertos daños en la carretera se corregía luego. Pasar año y medio o 2 años para poder corregir un agujero es demasiadamente exagerado. Gracias, Daniel. Diego, por favor, Gaitán. Diego Gaitán. Ahorita voy. Mire, yo lo que pienso es que eso fue un tipo de guerra. Las guerras son económicas, ideológicas y geopolíticas. Entonces, en la época que se perdió Belice fue en una época de guerra. Entonces, lo que hacían estos países de primer mundo eran, primero, por un tema geopolítico para instalar bases militares, y era también un tema político. Eso es geopolítico, y el tema económico es lo que hicieron con Belice, era agarrar esas tierras para ellos poder, digamos, en algún momento, cuando colonizaron, poder montar su moneda, para poder ir escarbando poco a poco, porque en algún momento también pensaron tal vez quedarse Copentén o otro departamento cerca. Entonces yo pienso que todo eso es estratégico, ¿verdad? Entonces, a través de las guerras, que estos países de primer mundo logran quedarse con este tipo de tierras, ¿verdad? Como lo hace Estados Unidos, que lo ha hecho con muchos países del mundo. Entonces, yo pienso que el tema de Belice es un tema geopolítico, un tema estratégico por parte de Inglaterra, ¿verdad? Como cuando formaron Gran Bretaña también, ¿verdad? Se fueron quedando con otros países. Y eso es por tema de guerras. Principalmente es la guerra, lo principal en quedarse con otra tierra, ¿verdad? Como lo hace actualmente Estados Unidos, que se queda con un montón de países, aunque no les interesa la humanidad, pero les interesa el punto geográfico del planeta. Y eso es para la hora de una guerra poder sustentar sus bases militares y ahí poder atacar a otros países. Entonces, claro, realmente Belice no le interesa a Inglaterra, ¿verdad? Pero en un tema estratégico quisieron quedarse con ellos por algún tema de guerra. Al final, con la gran unión que hicieron Estados Unidos con la Unión Europea, entonces Belice ya no les interesó, y pues se han ido los ingleses de ahí, ¿verdad? Gracias, Diego. Y vamos a ver aquí, Ushuaia. Buenas noches, licenciada. Yo considero de que todo esto sucedió por el incumplimiento que se dio en el acuerdo, en la 7ª cláusula, creo que era. Y pues me parece injusto de que Guatemala tenía este territorio y se lo había prestado solo para utilizarlo
por los árboles y después Inglaterra se lo haya querido agarrar. Sin embargo, la Corte Interamericana no puede obviar la existencia de un pueblo, de una cultura, de todos estos años que han pasado los beliceños con su propia identidad, su propia nacionalidad. Considero que lo más justo sería llegar a un acuerdo territorial, porque también está la zona reina que conecta, entonces podría afectar a Guatemala a ciertos recursos que ya no pueda acceder de manera internacional. Entonces, llegar a una cooperación internacional donde ambas partes se beneficien. Podríamos llegar a una cooperación internacional, tanto en el comercio como en el turismo, pero eso es algo idealista, por decirlo así, porque la administración pública, pues, cuesta. Esa sería únicamente mi opinión. Muchísimas gracias, Ushuaia. Y por último, por favor, quisiera que hablaran todos, ¿verdad? Pero por el tiempo, Gabriela Salvatierra. Buenas noches, licenciada. Pues sí, yo estaba viendo ahorita el video y se me vino a la mente ahorita esto de Belice también, porque como se dice, pues por el conflicto, como algunos compañeros pues agregaron también, que es más que todo por cuestiones políticas, ¿verdad? Pero sí, añadiendo a lo que dijo primero, creo que Juan Carlos, o no sé quién fue el que habló, Belice creo que está en mejores manos, y incluso este conflicto internacional se veía hasta en los partidos ahorita del Mundial, porque yo veía que cómo le tiraban de hate y malos comentarios así, pues al equipo de Inglaterra, sabiendo que pues el fútbol con lo político pues no tiene prácticamente nada que ver, o no debería tener nada que ver, ¿verdad? Pero pues se sigue viendo ese conflicto, y yo considero que si Guatemala o el gobierno de Guatemala no ha podido ni siquiera sostener o ha podido tener bien a nuestro país, mucho menos va a poder con un país anexo o con más territorio. O sea, si con los 22 departamentos que tenemos en Guatemala ellos no pueden controlar la violencia, la corrupción, imagínense teniendo otro territorio en Guatemala. Sería como, no sé, como dijeron con lo de la autopista, tirar a la basura todo lo que en estos años pues, Belice ha creado. Gracias, Gabriela. Bueno, pues se recuerdan cuando estábamos en el colegio y pues vimos esta clase en estudios sociales, ¿verdad ustedes? Y pensamos de que tal vez ya no lo íbamos a volver a tocar este tema, ¿verdad? Pero realmente es un tema que es bastante interesante. Fíjense que ya solo tengo 2 voluntarios más, entonces vamos a tratar de escucharlos. Como les digo, la clase de hoy es bastante pequeña, entonces estaba midiendo tiempos, y si nos da tiempo de escuchar aquí a Edgar Moreira, por favor. Buenas noches, licenciada. Creo que alrededor de este tema hay mucha desinformación, así como también información que no está completa. Por lo que yo tenía entendido, Guatemala en sí no está reclamando a todo el país beliceño, sino únicamente el uso de ciertas áreas. Si no estoy mal, creo que son puertos, a lo que yo recuerdo que escuché en una conferencia. Entonces, siento que hay mucha desinformación al respecto del tema. Yo considero que Guatemala, al haber reconocido a Belice como un país, no puede ahora retractarse de eso. Y pues me imagino yo, o internacionalmente, lo que están reclamando es el uso de cierto territorio. Únicamente eso era lo que quería comentar. Muy bien, y José Manuel Bautista. Buenas noches, Rigda. Muchas gracias por darme la oportunidad. Yo creo que con este tema me quedan 3 puntos por ahí de pensamiento. El primero es que siempre al guatemalteco, por su falta de educación o su falta de interés de entender los problemas, es que nos lleva a esto, ¿verdad? Porque al final era un préstamo, luego una carretera, luego no se nos cumple,
y ahora se quiere abarcar parte del territorio de Petén, ¿verdad? Quitándonos una zona boscosa. Afortunadamente, solo se reconoció al pueblo beliceño, pero no el territorio, ¿verdad? Que todavía se sigue peleando. Y eso me lleva al segundo punto, ¿verdad? Por ejemplo, los compañeros hablan acerca de la autopista. Sé que era un servicio bueno, pero ¿a costa de qué? Si el Estado de Guatemala fue el que construyó esa carretera y luego la arrendó, y al Estado de Guatemala le daban un quetzal. Por cada 100,000, un quetzal nos daban, como el oro que nos quitan, y entonces yo creo que es un poco vago, o no sé, el dar opinión acerca de qué es mejor, ¿verdad? Si realmente lo que nos están haciendo es robándonos. Y nosotros tampoco hacemos nada, gracias a Dios, y afortunadamente los juristas guatemaltecos que llevaron este caso lograron estar vivos en el sentido de no ceder las tierras, ¿verdad? Pero sí, se da un poco de este tema, y el ejemplo de la autopista creo es un muy mal ejemplo, obviamente si es de servicio, pero la diferencia es que esa carretera la construyó el gobierno de Guatemala y luego la concesionó, y ni siquiera recuperó la inversión, ¿verdad? Y luego tenían que dejar una carretera igual y no la dejaron. Al contrario, demandaron para que pudieran hacer otra carretera en Puerto Quetzal con la misma empresa. Entonces, muchas veces creo yo que deberíamos de tener un poco más de información de que tal vez un servicio es bueno, pero a costa de qué, ¿verdad? Muchas gracias, Lida. Muchísimas gracias a todas las personas que pues voluntariamente compartieron un poquito de este tema y similar, ¿verdad? Entonces vamos a entrar ahorita a hacer una pequeña lectura sobre este caso, ¿verdad? Y yo voy a ir diciendo quiénes me van a ayudar el día de hoy a leer, ¿sí? Lida, Sí. solo puntualmente se recuerda, bueno, yo no sé si usted es también jovencita, en el gobierno de Patriota, los graduandos hicieron un seminario relacionado a Belice. Creo que esta fue muy buena práctica para que los estudiantes pudieran sensibilizar y conocer, ¿verdad?, sobre el tema. Excelente, no sabía, fíjate, pero voy a investigar un poquito, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos aquí una pequeña introducción. El derecho internacional público regula las relaciones entre los estados y otros sujetos internacionales. En este marco, las políticas de Estado de Guatemala reflejan compromisos internacionales, tratados y principios de cooperación. Analizar estas políticas permite comprender cómo Guatemala defiende su soberanía, promueve la integración regional, protege los derechos humanos y regula la movilidad de las personas en armonía con el derecho internacional. Entonces, ahorita pues vimos un pequeño video, ¿verdad? De lo que es el caso Belice, que pues todos lo conocemos y pues algunos pues solo lo hemos escuchado o tal vez en la clase de estudios sociales pasamos de noche, pero ahorita pues lo vamos a volver a estudiar y a investigar, ¿verdad? Porque realmente esta solo es una pequeña como introducción y poco a poco pues vamos a ir ampliando más este tema. Entonces, para esto necesito que por favor Francela me ayude a leer lo que es todo sobre el caso Belice. Muy bien. Caso Belice. Definición ampliada. La política de Estado respecto a Belice es la posición oficial y permanente de Guatemala sobre el diferendo territorial, insular y marítimo con dicho país. Este diferendo se fundamenta en la defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial, principios esenciales del derecho internacional público. El reclamo guatemalteco no es coyuntural, sino histórico, y se ha mantenido como política de Estado porque involucra la delimitación de fronteras, el acceso a recursos naturales y la seguridad nacional. Sigamos.
¿Sigo, licenciada? Sí, por favor. Historia. 1821. Guatemala hereda reclamos sobre Belice tras la independencia. 1859. Tratado con Bretaña, incumpliendo en la construcción de la carretera. 1981. Belice se independiza, Guatemala mantiene reservas. 2008. Acuerdo para someter el caso a la CIG. Y 2018, consulta popular aprueba acudir a la CIG. Evolución. De un reclamo bilateral con Gran Bretaña pasó a un proceso institucionalizado en la CIG dentro del marco del derecho internacional público. Análisis jurídico. Se fundamenta en el principio de solución pacífica de controversias, Carta de la ONU, artículo 33. Guatemala y Belice optaron por acudir a la CIG, lo que demuestra respeto al derecho internacional y evita el uso de la fuerza. Muy bien, ahorita vamos a ver, donde les pongo ahí que es con rojo, es que yo les coloco unos ejemplos, ¿sí? Leámoslos, por favor, Francela. Muy bien. Ejemplo 1. El Tratado de 1859 entre Guatemala y Gran Bretaña, donde Guatemala reconocía la posesión británica de Belice a cambio de la construcción de una carretera hacia la capital guatemalteca. Explicación. Este tratado es clave porque el incumplimiento británico fortaleció el reclamo guatemalteco, convirtiéndose en la base histórica del diferendo. Ejemplo 2. La consulta popular del 2018 en Guatemala, donde los ciudadanos aprobaron acudir a la Corte Internacional de Justicia CIG. Explicación. Este hecho legitimó la decisión del Estado de resolver el conflicto por la vía pacífica y jurídica, en cumplimiento del derecho internacional público. Muy bien. Ahora, por favor, Adán Mendoza, ¿me puede ayudar a leer las políticas con la comunidad centroamericana? Recuérdense que los que yo les pregunto, los pongo a leer y no contestan, yo les coloco como que no se hubieran presentado. Entonces, tomemos en cuenta eso para su asistencia, ¿sí? Adán Mendoza. ¿No está? Adrián Arriaza. Buenas noches, licenciada, ¿sí me escucha? Sí. Ok. La definición ampliada, ¿verdad? Sí. Okay. Políticas, desde ahí. Ok. Las políticas del Estado con la comunidad centroamericana son lineamientos estratégicos que Guatemala mantiene para promover la integración regional. Estas políticas buscan fortalecer la unión económica, política y social de la región, basadas en solidaridad y cooperación internacional. La integración centroamericana responde a intereses económicos y a la necesidad de construir una identidad regional que permita enfrentar desafíos comunes como pobreza, migración, seguridad y cambio climático. ¿Sigo? Sí, todo, por favor, hasta llegar al final de los ejemplos. Ok, historia. 1824 a 1839, la Federación Centroamericana. 1960, Mercado Común Centroamericano. 1991, creación del SICA. En evolución de intentos políticos de unión, se pasó a mecanismos institucionales de cooperación reconocidos por tratados internacionales. En el análisis jurídico se fundamenta el principio de cooperación internacional y el derecho de los estados a formar organizaciones regionales. La Carta de la ONU, artículo 52. Guatemala, al participar en el SICA y acuerdos como el CA4, ejerce su derecho soberano a asociarse para promover desarrollo económico y social. Y ahora los ejemplos. Ok. Políticas de la Comunidad Centroamericana.
Ejemplo número 1. La Federación Centroamericana de 1824 a 1839, primer intento de unión política entre Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. La explicación es que aunque fracasó, marcó el inicio del ideal integracionista en la región. En el ejemplo número 2, el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, creado en 1991, del cual Guatemala es miembro activo, la explicación representa la institucionalización de la cooperación regional en ámbitos económicos, políticos y sociales bajo principios del derecho internacional público. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Adrián. Ahora, por favor, Alison Pereira, me ayuda a leer, por favor. Buenas noches, licenciada, claro que sí. Política de derechos humanos, definición ampliada. La política de Estado en materia de derechos humanos es el compromiso permanente de Guatemala de garantizar, proteger y promover los derechos fundamentales de todas las personas. Se basa en la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación, respaldada por tratados internacionales y normas de ius cogens. La protección de los derechos humanos no es solo una obligación interna, sino también internacional, ya que Guatemala forma parte de la comunidad internacional que reconoce la universalidad e indivisibilidad de estos derechos. ¿Continúo, licenciada? Historia, 1960 a 1996. Conflicto armado interno, graves violaciones. 1987. Creación de la Procuraduría de los Derechos Humanos, 1996. Firma de los Acuerdos de Paz. Evolución. De un contexto de violaciones sistemáticas se pasó a un marco institucional de protección y participación activa en organismos internacionales. Análisis jurídico. Se fundamenta en normas de ius cogens, principios obligatorios del derecho internacional, como la prohibición de la tortura, y el genocidio. Guatemala, al rectificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y crear instituciones como la PDH, cumple con su obligación internacional de proteger la dignidad humana. Y los ejemplos, Alison. Política de derechos humanos. Ejemplo 1. La creación de la Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH, en 1987. La explicación. Institución nacional encargada de velar por la protección de los derechos fundamentales, especialmente tras las violaciones ocurridas en el conflicto armado interno. Ejemplo 2. La firma de los Acuerdos de Paz en 1996, que incluyeron compromisos en materia de derechos humanos. Explicación. Estos acuerdos marcaron un cambio histórico hacia la institucionalización de la protección de la dignidad humana y el cumplimiento de obligaciones internacionales. Excelente, muy bien. Ahora, por favor, me ayuda a leer Amadeus García. Buenas noches, licenciada. Todavía estoy saliendo de mi trabajo, pero con todo gusto. ¿Me logró escuchar? Sí, puedes leerlo. Okay. Política migratoria. Definición ampliada. La política migratoria de Guatemala es un conjunto de normas y medidas que regulan la entrada, permanencia y salida de personas en el territorio nacional. Busca equilibrar la seguridad nacional con respecto a los derechos de los migrantes, tanto nacionales como extranjeros, en el marco del derecho internacional público. Esta política se relaciona con los tratados internacionales sobre refugiados, movilidad humana y derechos fundamentales. Además, refleja la necesidad de cooperación entre estados para atender fenómenos migratorios masivos que tienen causas económicas, sociales y políticas. Historia. Migración histórica hacia Estados Unidos por razones económicas. Refugiados en México durante el conflicto armado interno. Perdón, el conflicto armado. 1998, decreto 95-98, ley de migración. Evolución.
De un enfoque de control fronterizo se pasó a políticas más integrales que incluyen apoyo a migrantes retornados y cooperación internacional. Análisis jurídico. Se fundamenta en el principio de respeto a los derechos de los migrantes y refugiados, recogido en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y otros tratados internacionales. Guatemala busca equilibrar la seguridad nacional con protección de derechos humanos. Política migratoria. Ejemplo 1. La Ley de Migración de Guatemala, decreto 95-98, que regula la entrada, permanencia y salida de personas en el territorio nacional. Explicación. Este marco legal busca equilibrar la seguridad nacional con el respeto de los derechos de los migrantes. Ejemplo 2. Los programas de apoyo a migrantes retornados desde Estados Unidos que incluyen la reinserción laboral y asistencia social. Explicación. Reflejan la evolución de... Fíjense que aquí tenemos nosotros aquí está cortado el ejemplo. Mira, Dani, lo vamos a quitar y solo vamos a dejar el ejemplo número 1 Por favor, Dani. Gracias. Muy bien. Fíjense que por aquí les puse yo un cuadrito comparativo donde está lo que es la política, la definición ampliada, su historia, la evolución, el análisis jurídico y otro ejemplo. Entonces, como les digo, la clase de hoy es bastante chiquita, ¿verdad? Si quieres, vas bajando, Dani, para irselos mostrando. Como siempre, pues les pongo un pequeño glosario porque hay palabras que nosotros pues desconocemos o tal vez ustedes que ya están en 10º semestre pues tal vez ya lo saben, pero hay siglas que tal vez nosotros no las habíamos escuchado. Entonces yo les quise poner ahí un pequeño glosario que siempre les coloco, ¿verdad? Y por último tenemos un cuestionario bastante amplio, pues traté de que me ayudara ahí la inteligencia artificial, ¿verdad? Ustedes, de hacerlo lo más corto, ¿verdad? Pero necesito que los iba a ponerlo a leer ahorita en la clase, pero como les prometí que te los iba a hacer un poquito más rápida, entonces se los voy a dejar para que la lean en casa, este pequeño cuestionario, y que vuelvan a leer toda esta presentación que es bien pequeñita, ¿sí? En un momentito, pues Dani amablemente se los va a compartir vía WhatsApp y nos vamos a quedar hasta acá. Ya tomé asistencia, así que no se preocupen. Que pasen una feliz noche y vamos a estar... licenciada. Feliz noche. Buenas noches, licenciada.